hombre industrializado, sino es un hombre tecnificado. Ya estamos hablando de una realidad de América que tiene una visión hacia Europa, no solamente industrial, sino también educativa, y podemos hablar ya de grandes teorías como el existencialismo, el psicoanálisis, que penetran en esta realidad y que obviamente afectan al hombre. Y eso lo plantea muy bien Ernesto Sábato en esta obra, donde nos muestra un personaje como Castel, un hombre americano, argentino, pero que se debate en esta clase social en la que él se mueve, un hombre burgués, un hombre que obviamente tiene una posición acomodada, un pintor, pero que se ve afectado por este mundo que aplasta a las personas y los cosifica, un mundo donde lo que a él le inspira a pintar generalmente son las guerras mundiales, el abuso que hay sobre las personas. Él en la obra claramente señala que lo mueve a realizar su trabajo artístico es una situación que él lee en una revista cuando en un campo de concentración fuerzan a una persona a comer una rata. Entonces ya vemos cómo el hombre americano se debate entre esta racionalidad de un mundo tecnológico, un mundo industrializado, con grandes avances en la física, con grandes avances en la filosofía, pero que por otro lado muestra una deshumanización. Y Ernesto Sábato es el que mejor lo hace. En esta generación hay otros autores, también encontramos libros como La Tregua de Benedetti, pero El Túnel es un libro que a mí me permite no solamente penetrar en el ámbito de lo filosófico y lo metafísico, sino también en el ámbito de lo humano, la relación de amor que hay y cómo esta es atravesada por la violencia que termina en el asesinato de María, la persona que curiosamente el personaje dice es la persona que mejor lo entiende. Entonces ya vemos un problema de incomunicación, es otro hombre americano, no estamos hablando ya solamente del hombre americano que puede plantearnos Asturias con esta estructura de poder, sino aquí ya penetramos a una estructura más íntima, una estructura humana, la mente de una persona que se ve afectada por, las ruinas de una sociedad, la deshumanización de una sociedad. En esa imagen ustedes pueden ver cómo atrás vemos la modernidad, pero el contraste, o sea, la fisura que existe en este personaje que es Castel y que Sábato lo toma de manera magistral. Ese sería el segundo capítulo, o sea, aquí ya hemos hecho un paseo prácticamente por 50 años de literatura, o sea, la primera mitad del siglo XX ya está representada en estos dos autores que yo trabajo, para pasar después a un momento clave dentro de la literatura latinoamericana, que está representado por el boom latinoamericano. Es un momento que aún hoy en día a los escritores nos pesa, para bien o para mal, porque son escritores que se han vuelto un molde o un referente para la literatura latinoamericana, porque es la literatura que probablemente Europa o América tiene, como modelo de lo que debe ser el escritor latinoamericano. Entonces, yo decidí en este caso no trabajar con los autores canónicos, no trabajar con García Márquez, no trabajar con Carlos Fuentes ni Cortázar, sino con un autor que pertenece a esta generación, que se enmarca dentro del boom, la generación que Goich llama la generación irrealista, y trabajarla desde la perspectiva de Guillermo Cabrera Infante, un autor cubano que también es muy importante dentro de la literatura, sobre todo por cómo él genera un cambio dentro de la forma de plantear una novela. Ya estamos hablando casi de una antinovela o una novela hiperconsciente, una novela consciente de su andamiaje, de su estructura, y que él trabaja a ese nivel. Él no trabaja a nivel de historia, como en el caso de Sábato o en el caso que vimos de Asturias, sino es un autor que trabaja más bien el plano de lo enunciado, o sea, de cómo yo estructuro mi discurso, y eso lo podemos ver en su obra. Aquí yo traje una muestra de lo que él hace. Él tiene un discurso, podríamos decir, translingüístico. Él escribe en 3, 4 idiomas en la obra, muchas voces cruzadas, también interdiscursos, cómic, cine, literatura de masas, telenovela, ¿ya? Y también obviamente lo que él introduce es mucho la parodia, porque en esta novela él
en un capítulo exclusivo que yo analizo dentro de la obra, él imita el estilo de otros autores cubanos, Nicolás Guillén, Alejo Carpentier, Lezama Lima, José Martí, y él escribe un mismo capítulo de la obra copiando el estilo de estos autores. Entonces, él está jugando con las posibilidades y los límites que nos permite el lenguaje. Entonces ya es otro tipo de novela, no es una novela que nos quiere contar sobre un dictador o sobre un hombre acomplejado o atribulado por su medio, sino es la historia de cómo se dice. O sea, lo que importa es la manera en que se está contando la novela. Y eso es lo que yo trabajo acá, cómo esta generación se preocupaba por explorar los límites del español, ver de qué manera, así como lo hicieron los norteamericanos, como también lo hizo Cervantes en su momento, ellos podían dar un vuelco a la novela latinoamericana llevándola a otro nivel, al nivel de la forma, ver de qué manera ellos podían quebrar el lenguaje. Entonces yo trabajo aquí esta otra línea de la literatura latinoamericana. ¿Ya? Es como metaliteratura, una novela que le importa más la producción misma. Este es el caso de Guillermo Cabrera Infante. Y ya de ahí pasamos a la cuarta generación, la generación de 1972, generación que Goich llama la generación infrarrealista o generación de novísimos narradores. En ella él incluye a Reinaldo Arenas, a Severo Sarduy, a Gustavo Sainz y a un Vargas Llosa, que se debate entre el anterior y esta generación, porque sabemos que Vargas Llosa es el más joven del boom de todos estos autores. Entonces él logra, digamos, Llosa logra su consagración dentro de esta otra generación, ya la mayor digamos, riqueza de su producción. Pero yo no decidí trabajar con Llosa, sino nuevamente tratando de trabajar con autores que probablemente han sido ninguneados o no revisados por la literatura latinoamericana como deberían. Preferí trabajar con Reinaldo Arenas, un escritor cubano que sufrió muchas peripecias y muchos problemas en su vida personal por ser homosexual y por ser antirrevolucionario en la Cuba castrista. Este personaje sufre una persecución y una censura tremenda, y yo decidí abordar la temática de la obra de él desde la perspectiva de Julia Kristeva, una teórica, semióloga, para analizar la obra, de qué manera dialécticamente la obra, digamos, el sufrimiento de este personaje se transforma en estética, se transforma en belleza. Cómo este personaje este autor logra a través de su discurso captar toda la represión del medio, todo, digamos, todo lo que está en contra de él, y él logra transformarlo para convertir esto en un producto estético, un producto bello, que a la vez desafía obviamente el discurso, digamos, de esta dictadura que es la Cuba castrista. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que cuando hay una dictadura o entramos en un régimen cerrado, los discursos también se cierran, los discursos son más limitados. Hay no solamente una gran cantidad de censura, sino también el discurso se vuelve lineal, ya jerárquico. Y el trabajo que él hace es de encubrimiento. Hay mucha, no solamente metáfora, sino hay mucha desautomatización del lenguaje. Él rompe con el lenguaje, subvierte el lenguaje y crea, a través de la poesía y a través de su narrativa, él crea, podríamos decir, un grito de guerra, o sea, un canto de guerra y una forma de destruir el lenguaje imperante, el lenguaje de esta dictadura. Y que eso también pasó en Chile con muchos autores, a través de la poesía. Así que no es el caso exclusivo de este régimen, o sea, puede ser un régimen de derecha, un régimen de izquierda. Y ahí vemos algunas imágenes. Bueno, la vida de Reinaldo Arenas terminó trágicamente, y arriba hay una imagen de una película basada en su vida, ¿ya? Porque son muy pocas las fotos que hay de él. Al lado hay una carta, y mucho del material de él se perdió. Él tuvo que reescribir muchas novelas porque eran destruidas. Hay novelas que él publicaba fuera de Cuba, estando él en Cuba, y novelas que realmente tenían éxito, recibían premios, pero que él no podía gozar de esa, digamos, de esa figuración o digamos de esa celebridad que él tenía en Europa, siendo le otorgaban premios como el mejor novelista latinoamericano, y él en Cuba no tenía ni qué comer. Entonces son las paradojas que se plantean en este trabajo, y por un lado también, bueno, cómo él logra